Hola, ¿qué tal? Buenas. Aquí estamos en otro episodio de El Dinero Podcast desde la redacción del periódico El Dinero. Aquí estoy, como siempre, con Esteban Delgado, bueno, que nos hace el honor de compartir este espacio. ¿Cómo estás, Delgado? Todo está bien, todo está bien. óptimo. Te veo bien ataviado. Bien ataviado. Bueno, sí, tú sabes, bien. Bien, como debe ser. Claro. Eso es importante. Hay que aparentar, hay que aparentar. Ajá. Hay que aparentar. Bueno, claro. dice una vieja frase bíblica que la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino también aparentarlo. Aparentarlo, claro, es así, ¿eh? Oye, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También dicen por ahí. ¿Verdad? Esa es una frase, te voy a explicar algo. Tú sabes que esa frase tiene un sentido económico también. Tiene no solo no, económico, no. Y de autoridad política. No, exacto, ahí es donde voy. Ah, Esa bueno. frase lo que tiene es un mandato para los que son cristianos, y Sí. un mandato de Jesús de que aun cuando usted predique la salvación y usted predique que hay un ser que es el que viene a salvarnos a todos, a liberarnos a todos, aún así hay que cumplir con las leyes de la tierra. Hay que cumplir con las leyes de la tierra, porque Sí. hay gente que de repente son cristianos y dicen, no, porque el sistema nos quiere derrotar, o no, porque el sistema, lo que hay una conspiración, entonces una teoría de conspiración, Sí. y entonces todo lo llevan a una religiosidad desobediente, y la religiosidad no puede ser desobediente. Cuando los sumos sacerdotes se acercan a Jesús y le dicen, Sí. ¿es justo pagar impuestos? Entonces él toma la moneda y Sí. le dice al pueblo de quién es la cara que hay en esta moneda. Del esa César. es la cara del César. Del Bueno, César. pues denle al César lo que es del César Sí. y a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo es, cumplan con las leyes de la tierra. Las leyes de la tierra, cumplan con las leyes de la tierra y también cumplan con el mandato de Dios. Así pero es. no dejen de cumplir con las leyes de la tierra. ¿Y cuáles son las leyes de la tierra? Lo que estamos hablando del deber ciudadano que tiene la gente, de comportarse bien, de respetar las leyes, de no cometer acciones que vayan en contra de la ley, también de pagar sus impuestos y sus Por obligaciones. supuesto. Obviamente. Y entonces, bueno, todas esas normativas que existen en una sociedad organizada son normativas que fueron creadas por el hombre de la tierra, por el terrenal. Para vivir en armonía. Dios, para vivir en armonía. Sí. Entonces Jesús te dice, tú tienes que cumplir con lo que ha ordenado el hombre o el ser humano en sociedad y también cumplir con lo que manda Dios. Pero no es que debes dejar de hacer una cosa por otra. Además, Jesucristo siempre estuvo muy pendiente y consciente de la importancia de la economía. Tenía un recaudador, una persona dentro de los discípulos, tenía alguien encargado, porque el ministerio hay que mantenerlo también, Claro. hay que sostenerlo. Y no era un ministerio pobre, ¿no? No, que no el era ministerio pobre. de Jesús no era pobre, no. Oh, pero- No era un ministerio pobre. Mm. No. Pasa que aquí lo pintan como que a Jesucristo, cuando tú ves que Jesucristo y que con una batita y una zapatilla y todo, Cuidado, todo remendado. No, Delgado, ese cuidado. no era Jesús, ese no era Jesús. Jesucristo fue un Te voy a tremendo poner varios revolucionario. ejemplos. Varios No, pero ejemplos de la espérate, Biblia. porque él tenía No, ahí... pero estamos hablando de economía bíblica. Sí, economía Oye, bíblica. esto, te voy a poner El famoso saqueo. No. El señor saqueo. No. El Esa es señor otra saqueo. cosa. Pero te voy a poner una antes de esa. Muy bien, antes de esa. Jesús, para que tú veas la grandeza de Sí, Jesús, sí. en una época en que la población mundial era muy mínima, Sí. mucho menos que ahora. Sí, claro. Bueno, dice la Biblia, no sé si es verdad, que cuando se produjo el llamado milagro de los peces y los panes, Sí. habían en el área donde Sí, se en produjo, el Monte de los Olivos. en el Monte de los Olivos, Sí. ¿cuántas personas había? Dice la Biblia. ¿Cuántas que dicen? 5,000 hombres, 5,000 hombres. sin contar las mujeres y los niños. Dame tomarme un trago de café ahí, porque Oye, yo... bien. Ten cuidado Entonces, con lo que vas a decir. No. Lo que te quiero decir con Ten eso cuidado, es que todavía hoy, en este momento, para que un líder te junte 5,000 hombres más, qué sé yo, 3,000 niños y qué sé yo, 2,000 mujeres. Sí. O sea, 10,000 personas que se vayan caminando por un monte atrás de ti, tú tienes que ser un líder. Pero no un líder de poca magnitud, un líder de una magnitud impresionante. Sí. Y en esa época, cuando los habitantes eran menos, cuando los medios de transporte eran menos, cuando la movilidad era más reducida, Sí, más difícil, que tú claro. lograras juntar a 5,000 hombres, aparte de las mujeres y de los niños, entonces te dice a ti que el hombre no era un loquito viejo. No, era tremendo. De hecho, poner a temblar al imperio más poderoso, porque el imperio romano, sabemos que en términos económicos, de hecho, una de las
de las tácticas que utilizaba el Imperio Romano para mantenerse era justamente la economía y el cobro de impuestos, así como el diezmo que tenían que dar los fíjate, campesinos, productores, incluyendo, claro, las iglesias. Entonces, y fíjate cómo Jesús manda a la gente a pagar sus impuestos. Sí, claro. Paga sus impuestos. Usted tiene el deber de pagar sus impuestos. Pero tú vas a mencionar el tema de saqueo, que es otro aspecto que te da idea de la influencia económica que tenía Jesús. Política, económica y social. O sea, él llega a Jerusalén, se encuentra con Saqueo. Sí. Saqueo era recaudador de ¿De impuestos? Ese era el hombre que recaudaba los impuestos para la corona o para el imperio. De ahí que viene el verbo saquear. Entonces, de ahí que viene. El asunto es que este individuo está ahí, Jesús llega y Jesús le dice, hoy voy a cenar en tu casa. Ay, eso fue difícil. No, pero sin embargo, ¿cuál fue la reacción de Saqueo? No, bueno. Saqueo preparó un banquete. Sí, como debe ser. Saqueo habilitó su casa para hacer un acto extraordinario, con un banquete extraordinario para recibir a Jesús. Quiere decir que no estaba recibiendo un loco viejo. Era un líder, porque era un líder. A un líder que hace que Saqueo diga, no, espérate. Y todo eso comenzó a generar una situación me ha distinguido de fricción en el mismo imperio. Me ha distinguido porque me ha dicho que va a cenar en mi casa. Oye. Y yo voy a preparar mi casa y voy a preparar un banquete suntuoso para recibir a este individuo. O sea, eso te dice a ti que entonces el hombre tenía una influencia extraordinaria. En esa sociedad, claro. Cuando tú me presentas a Jesús como un hombre humilde y bueno, y que daba pero que la humildad no solamente tiene que ver con aspectos económicos. Y entonces que con un palito, que arrastrando la tierra, que moviendo que la arenita del suelo y cosas. En chancleta. Y que en chancleta, con los pies sucios. No. Tenía autoridad. Tenía 12 discípulos que a su vez tenían discípulos. Sí. O sea, cada discípulo tenía un grupo de discípulos. Sí, porque ese era el círculo. Para tú acceder, los discípulos eran el círculo. Claro, tú no podías acceder a Jesús. Que no tenía ni una mujer. Jesucristo no tenía ni una mujer. No sabemos. No había discípula. No sabemos eso, ¿no? Bueno, según la Biblia no había discípula. Bueno, estoy hablando del círculo. Bueno, del círculo. Sí, Por eso por la época también. Por la época, claro, y la cultura. Pero hoy día todavía no hay sacerdotisa en la iglesia católica. No hay. Hoy día. No lo hay. No hay sacerdotisa en la iglesia católica. Ahora, entonces puedes imaginar en ese tiempo. Ahora, lo que sí está. Entonces da otro aspecto, Jairo, otro aspecto que tú mencionaste al principio, hablando de economía. Jesús tenía un tesorero entre esos discípulos. Sí. Que era Judas Iscariote. Sí. Judas. El calumniado, como dice el profesor Bambú. El calumniado, sí. Porque a Judas hay que analizarlo de otro punto de vista. Sí. Pero el asunto es que tenía un tesorero. Pero aparte de eso, dentro de los 12 discípulos habían varios, incluyendo a Judas, que no eran pobres. Exactamente. Que habían dejado su posición social, económica para seguir a Jesús, pero que no era que venían de la pobreza. No. Eran en esa época de clase media sustentaban alta. Con sus relaciones y con sus propios recursos el ministerio. El ministerio. Pero otra cosa también. ¿Cuál era la principal actividad económica mercantil en Jerusalén en esa semana que es la que relata la Biblia? Porque la Biblia lo que relata es una semana. ¿Cuál era? La actividad mercantil que se hacía en la sinagoga. En el templo. Sí, en el templo. Jesucristo llegó molesto ahí. Pero voy. Ese era el principal. Eso era como tú mencionar ahora, Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York. O sea, la principal área actividad económica, el punto de referencia. Sí, claro. Y llega este individuo, un don nadie. Cuidado. Y agarra y tumba todos los mercaderes. Los mercaderes y rompe todo y tumba todo y se irrita porque que estaban profanando el templo. Sí. Profanando la casa del Señor. Haciendo actividad económica en el templo. Y la principal actividad económica de ese pueblo. Sí. ¿Quién reaccionó y cómo reaccionaron ante algo que hizo Jesús? Que si hubiera sido un cualquiera, lo pican ahí mismo, lo linchan ahí mismo. Sí, porque. Sin embargo, todo el mundo se quedó tranquilo. O sea, quiere decir que no era un cualquiera Jesús. O sea, todo el mundo dijo, espérate, el hombre se puso guapo. Como este hombre, y yo soy millonario. Lo pican. Yo soy millonario, tengo mi puesto en el mercado. Soy uno de los hombres más influyentes en términos económicos aquí en este pueblo. Y viene este individuo y tumba todo y rompe todo y me hace perder muchísimo dinero. Y yo no hice nada. Yo no reaccioné ni hice nada. ¿Por qué? Por la grandeza de Jesús, la influencia que tenía. La influencia terrenal que tenía Jesús. Sí, es porque esa no era una influencia espiritual, era una influencia terrenal. El hombre era un líder.
Un líder de un movimiento que, como tú dices, ese movimiento tenía un apoyo extraordinario en términos económico y social. Así es. Esa así es la es. realidad. Mira, hablando de economía justamente, en la época de Jesucristo, el denario, que era la moneda romana. No, y el acceso también a Jesucristo. No, pero y- tú vas a mencionar otra cosa. No, pero otro capítulo. es para decirte más o menos. No, para que tú hables de la moneda, pero Ok. otro acceso, otro Ok. asunto de acceso. No se aguanta. ¿Quién fue que se le pegó a Jesús y le tocó ¿El qué? Cuidado. el ruedo de, Ah. de su manto? ¿No fue María Magdalena? No. No. ¿Quién fue? No, yo no recuerdo. La mujer aquella que era una prostituta, una cosa. Ah, ya. Sí. Bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia? Jesús estaba ahí congregado. Sí, congregado. La gente dijo, ¿qué? Bien. Y de repente siente que... Y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? O sea, eso Fue así, Luigi. Eso te indica a ti entonces que era difícil tocarle a Jesús. Era difícil Llegarle. tú llegarle, le llegué a Jesús, O sea, me la abracé. La había multitud, cierto- la gente, la cierto- multitud y el bloqueo. Y el bloqueo. Y el bloqueo, de repente dice, ¿quién me ha tocado? Tú estás O sea, consciente. sintió que le tocaron, que ni Tú siquiera los estás discípulos se dieron consciente cuenta. de que tú vas a generar algún tipo de fricción en alguna No, persona. lo que quiero decir es que ¿Eh? el mandato de humildad Está hablando de Jesús de finanzas y economía no en la tiene época que de ver- Jesucristo. el Tú mandato- sabes, pero. El tú mandato sabes de cómo es. humildad de Jesús no tiene que ver con una cultura de pobreza. ¿eh? No, No claro. es una que cultura de pobreza. No es un voto de pobreza. A Jesús, no, a Jesús se le gusta a la gente que triunfa. Ah, exactamente. A Jesús se le gusta a la Sí. gente que se supera. A Jesús le gusta a la gente que echa para adelante. Y te voy a poner otro ejemplo también. Sí. Otro ejemplo también de superación de Jesús. Vamos a ver. Cuando a Jesús le dicen sobre los mandamientos. Qué difícil esto. No, los mandamientos. Él dice, Jesús, o sea que los mandamientos, los 10 mandamientos de Moisés, pero eso fue antes de Jesús. Ajá. Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el mandato? Y Jesús dice la Biblia, Sí. que hay 2 mandatos fundamentales. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas Sí, ese y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a ti mismo? bueno, depende de la interpretación que tú le des. Bueno, la interpretación que yo le doy es la siguiente. Si Jesús te manda amar al prójimo como a ti mismo, porque Jesús asume que tú te amas a ti mismo más que a todo, Más que a todo el mundo. Quiere decir que Jesús aboga por la autoestima. Sí. A Jesús aboga por la autoestima. Usted tiene que tener amor propio. Sí. Usted tiene que tener amor propio. Y su amor propio es tan grande, que yo me conformo con que tú ames a los otros como tú te amas a ti mismo. Es una filosofía de vida, ¿eh? Es una filosofía de Filosofía vida. de vida. Entonces, la mejor forma de imitar a Jesús es teniendo amor propio y teniendo un espíritu de superación. sí, superación. sí. Jesús no predicaba una cultura de pobreza. Jesús predicaba una cultura de superación. Y como yo asumo que tú te amas más que a todo el mundo, entonces ama a los otros como tú te amas a ti mismo y entonces yo sé que vamos a vivir en paz. Exactamente. En un mundo de paz, porque si tú amas a los otros como te amas a ti mismo y se asume que tú te amas a ti mismo más que a todo el mundo porque tú tienes autoestima, entonces quiere decir que todos vamos a estar en paz. Pero dime lo de la moneda, que ya me emocioné con la religiosidad. Bueno, lo que pasa es que la economía nunca ha estado fuera del ser humano. Es transversal. Sí, totalmente. Y ha sido eterna. La economía existe desde el primer momento en que el hombre comenzó a pisar la tierra, a andar de alguna manera u otra, porque, claro, primero eran métodos rudimentarios los intercambios económicos. Ahora bien, durante el Imperio Romano, el imperio famoso por su poder y además por el personaje que vivió, que nació durante el Imperio Romano, aunque el Imperio Romano luego dura unos 300 años y pico más después que Jesucristo desaparece físicamente, pero el denario, que era la moneda durante el Imperio Romano, aunque hubo otras denominaciones, claro, pero el denario como tal y tenía subdivisiones. Una de las principales causas de la caída del Imperio Romano, aparte, claro, de la influencia de la religión como tal, lo que tuvo que hacer Julio César y obviamente Constantino para que el imperio no cayera, porque Constantino tuvo que reconocer el poder del cristianismo para de alguna manera u otra abrogarse lo que el cristianismo ya significaba para la población. Entonces, el Imperio Romano no solo tenía la posibilidad de sostenerse y expandirse como lo hacía antes a través de la guerra y la conquista de territorio. No, la economía era también una vía perfecta para sostener el imperio. ¿Y qué pasó? Que el Imperio Romano no supo manejar algo que le sucedió. Y es que producto de las guerras, por la conquista de territorio,
y para ganar más espacio y más poder, generó algo que se llama inflación por primera vez, porque el denario era una composición metálica de una parte de la moneda que era la mayoría oro. ¿Y qué hizo el Imperio Romano para poder sostener el gasto de guerra? Bueno, pues le quitó la proporción de metales fuertes que tenía la moneda y generó pues desconfianza en la población de aquel entonces. Eso fue para multiplicar la cantidad de monedas. Exactamente, para poder sostener. Para sostener. Exactamente. Eso es lo que hoy le llamamos dinero inorgánico. Sí, sí. Entonces eso generó inflación porque la gente quería, en vez de una moneda, quería dos por el mismo pan. Entonces eso generó la primera inflación registrada en términos, porque todavía era la edad antigua, obviamente. Una sobreoferta de dinero. Exactamente. Sí, entonces eso provocó no vamos a decir, Jaino, que en principio inflación. Es una inflación, sí, porque cuando inflación, tú me estás pidiendo a mí dos monedas por el mismo producto. Pan, exactamente. Generó inflación, ciertamente. Es una inflación. Entonces, eso generó desconfianza. Para que tú veas, estamos hablando de un asunto de hace tantos años. Sí. Y sin embargo, 2000 y pico años. Es economía pura. Economía pura. Entonces, fíjense cómo Jesucristo también tuvo una influencia importante en la economía durante el Imperio Romano. Vivió, según la Biblia, 33 años, nada más, ¿verdad? 33. Mal contados. Aunque hay una época de él que no se conoce, pero ciertamente que la influencia de la religión cristiana durante el Imperio Romano fue fundamental, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la sobrevivencia política y de influencia del Imperio Romano para sostenerse. El Imperio Romano cayó cerca del 476 más o menos después de Cristo. Y obviamente que lo que significó el cristianismo, producto de lo que generó en seguidores, porque Jesucristo fue un líder, una persona revolucionaria que implicó y que significó para toda la gente de esa época lo más grande, porque comenzó a generar ese sentimiento de unidad tras un sentimiento, ¿entiendes? Jesucristo. Estoy hablando en sentido histórico, filosófico y social, por decirlo de alguna manera u otra. Todos sabemos que el Imperio Romano también, al reconocer el cristianismo, pues legitimó, legalizó las religiones como tal. Le dio la personería Luigi, a eso. Córtale ya. Entonces, si hablando de eso, no vamos a terminar hoy. No, pero bueno, es un asunto de un poco llevarle conocimiento a la gente para que vean lo que significa, cómo la economía, cómo la religión, cómo la sociedad, cómo la política, pues interactúan. Y han interactuado de siempre, justamente. Entonces, hoy estamos viendo eso también. Tomarlo en cuenta eso. Es bueno tomarlo en cuenta. Sí, así es. Pues ya vamos a despedir. Invita a los amigos a que, por favor, a que repliquen. Que le sugieran. Que le den. Sí, que le den like. Así es. En todas las plataformas de podcast, también en YouTube, por supuesto, y en las redes sociales del periódico El Dinero. Gracias. Hasta aquí este episodio de El Dinero Podcast.